Nunca voy a olvidar ese día. Desde que me levanté de la cama, sentí que había algo en el aire, algo que no podía explicar. Todo parecía normal, la casa llena de risas, el aroma del café recién hecho y el sonido de los platos chocando suavemente mientras mi familia se preparaba para sentarse a la mesa. Yo pensaba, será un domingo más, tranquilo, como siempre. Pero estaba completamente equivocada. Cuando me senté, intenté sonreír, compartir un par de palabras, como hacía siempre. Pero había algo en su mirada, mi nuera me miraba de una manera que nunca había visto antes. Sus ojos brillaban con una mezcla de enojo y, no sé, algo que me puso alerta. Al principio lo ignoré, pensé que tal vez estaba cansada o de mal humor, pero pronto comprendí que lo que venía no era solo un mal momento, era mucho más grande, algo que cambiaría la dinámica de toda la familia para siempre. Y entonces sucedió. Frente a todos, sí, todos los que estábamos reunidos, en el salón lleno de risas y charlas, ella se levantó, se acercó y me dijo con voz firme, casi cortante, fuera de la mesa. Pueden imaginarlo, el silencio cayó como una losa sobre la habitación. Todos dejaron de hablar. Los niños se quedaron quietos, los adultos paralizados, y yo, no podía creer lo que estaba escuchando. Mi corazón se detuvo por un segundo, y sentí que cada mirada me atravesaba, como si cada uno de ellos supiera algo que yo no. Lo peor no fue solo ser empujada o sentir el rechazo en carne propia. Lo peor fue la humillación, esa sensación terrible de ser señalada, de que todos juzgaran sin siquiera preguntarme nada. Pero lo más inquietante, lo que hizo que mi estómago se encogiera, fue darme cuenta de que algo dentro de mi nuera se había despertado, algo que nadie, ni siquiera ella misma, esperaba que saliera a la luz. En ese momento, mientras me retiraba con cada paso sintiendo la presión de todos los ojos, algo comenzó a cambiar, una chispa que presagiaba que esto no terminaría ahí. Y créanme, lo que pasó después fue completamente inesperado, lágrimas, confrontaciones, emociones que nadie se atrevió a mostrar antes, y un giro que nadie vio venir. Si alguna vez te han humillado, si alguna vez has sentido que estás atrapado en medio de un conflicto que no entiendes, entonces esta historia va a resonar contigo. Porque no es solo sobre orgullo o rencor, es sobre cómo una sola acción puede desatar una cadena de eventos que cambia todo, y cómo incluso las personas más obstinadas pueden enfrentar su verdad de la manera más inesperada. Lo que viene después te va a dejar sin aliento, y te aseguro que cada minuto de esta historia vale la pena. Así que quédate conmigo, porque lo que ocurrió después de que me echara de la mesa, cambió todo para ella y para mí, de una manera que nunca olvidaré. Asterisco. Nunca había pensado que un domingo familiar pudiera convertirse en algo tan intenso, pero creo que eso es lo que hace que la vida sea tan impredecible. Antes de que todo explotara en la mesa, nuestra familia tenía esa rutina aparentemente perfecta, risas, historias repetidas que todos conocíamos, y ese aroma familiar de café recién hecho y pan caliente que llenaba la casa. Mi hijo siempre había sido muy cercano a mí, desde que era pequeño. Éramos un equipo silencioso, con miradas cómplices y pequeñas bromas que solo nosotros entendíamos. Esa relación era un refugio para mí, un espacio donde sentía que podía ser yo misma sin miedo a ser juzgada. Mi nuera, por otro lado, tenía un carácter que podía ser tan fuerte como impredecible. Era educada, sí, cordial incluso, pero siempre había algo que yo sentía que la molestaba. Nunca dije nada, porque la verdad, todos fingimos armonía en la familia, pero siempre había una pequeña tensión que nadie mencionaba. Lo que nadie sabía es que desde el principio, su relación con mi hijo era complicada a su manera, había celos, rivalidades sutiles, y pequeños malentendidos que se acumulaban con los años. Por ejemplo, recuerdo aquel día en que mi nuera estaba contando cómo quería redecorar la sala, y mi hijo bromeó conmigo sobre los viejos muebles que yo había elegido. Ella sonrió, pero pude notar la chispa en sus ojos, un dejo de resentimiento, aunque nadie más lo notó. A veces pienso que estas pequeñas tensiones se acumulan como nubes oscuras sin que uno se dé cuenta. La psicología familiar lo confirma, los estudios muestran que los conflictos intergeneracionales, especialmente en reuniones familiares, suelen surgir de la percepción de favoritismos o competencias por el control y la atención. Yo nunca quise sentirme en competencia con mi nuera, pero la verdad es que, para ella, cada gesto mío hacia mi hijo parecía una amenaza silenciosa, aunque nunca lo fuera.
Había otras cosas que hacían que la situación fuera aún más complicada. Por ejemplo, siempre hubo secretos familiares que la mayoría ignoraba, historias del pasado que se susurraban entre algunos miembros de la familia, historias de decisiones que habían creado pequeños resentimientos, aunque todo pareciera normal en la superficie. Lo curioso es que nadie hablaba de esto abiertamente, hasta que todo salió a la luz aquella tarde. Mi relación con mi hijo siempre había sido motivo de miradas curiosas y comentarios velados. No eran necesariamente malintencionados, pero sí existía una sensación de incomodidad entre mi nuera y yo. Pequeños gestos, como que ella evitara sentarse a mi lado en las reuniones, o que cambiara de tema abruptamente cuando yo hablaba de algo personal con él, me hacían notar que algo no estaba del todo bien. Y aunque siempre traté de no tomarlo personalmente, había días en que me costaba ignorar la tensión que flotaba en el aire. Aún así, mi intención nunca fue interferir en la relación de mi hijo con ella. Solo quería ser parte de la familia, compartir momentos y recuerdos, y quizás dar un consejo o dos cuando me lo pedían. Pero parece que, para ella, cada acto mío era un recordatorio de que yo existía y de que yo tenía un lugar importante en la vida de mi hijo, un lugar que ella, de alguna manera, sentía que le pertenecía solo a ella. Por eso, aquel día en la mesa no fue un evento aislado. Fue la culminación de años de pequeños desencuentros, de miradas que se cruzaban con tensión, de palabras que parecían inocentes pero que cargaban con emociones reprimidas. Y aunque yo no lo sabía en ese momento, lo que estaba a punto de suceder no era solo un episodio de enojo o un arranque de impaciencia. Era el punto de quiebre de algo que había estado fermentando silenciosamente y que estaba a punto de explotar frente a todos nosotros. Mientras preparo esta historia, todavía puedo sentir la mezcla de nerviosismo y ansiedad que sentí aquella mañana. Había risas, sí, pero también había un hilo invisible de tensión que nadie quería tocar. Y esa tensión, esa pequeña chispa que parecía insignificante, fue suficiente para que todo se desencadenara de la manera más inesperada, algo que nadie olvidaría jamás, ni siquiera yo. Había algo en el aire esa tarde que no podía ignorar, aunque intentara convencerme de que todo estaba bien. La familia se movía por la casa, preparando la mesa, charlando sobre cosas triviales, pero yo sentía un pequeño escalofrío cada vez que cruzaba la mirada con mi nuera. Era como si hubiera un hilo invisible que conectaba sus ojos con los míos, un hilo cargado de tensión, de algo que no se decía en voz alta, pero que se sentía con cada gesto, con cada palabra. Mientras hablaba con mi hijo sobre el postre que íbamos a servir, noté cómo ella me observaba de reojo. No era una mirada casual, ni una curiosidad inocente, era una mezcla extraña de desdén y control, como si estuviera midiendo cada uno de mis movimientos, calculando cada palabra que decía. Me obligué a respirar profundo y pensé, no pasa nada, solo son nervios, solo un mal día, pero había algo en la forma en que sus cejas se fruncían y sus labios se apretaban que me decía que esto no terminaría bien. Cada gesto parecía tener un doble sentido. El roce de sus manos al colocar los cubiertos, la manera en que inclinaba la cabeza cuando alguien más hablaba, la forma en que cambiaba de tema abruptamente cada vez que mencionaba algo que nos unía a mi hijo y a mí. Todo era pequeño, casi imperceptible, pero para mí, que conocía cada detalle de nuestra dinámica, era suficiente para sentir que algo estaba a punto de estallar. Incluso los niños notaron algo. Se movían inquietos, miraban de un lado a otro, como si percibieran la tensión silenciosa en el ambiente. Y eso me hizo pensar, ¿alguna vez has sentido que algo malo iba a pasar, pero no sabías exactamente cuándo ni cómo? Esa sensación de anticipación, de miedo silencioso, era exactamente lo que llenaba la habitación en ese momento. Intenté distraerme, conversar con un primo, comentar algo sobre la comida, pero cada frase que pronunciaba parecía aumentar la tensión sin que yo lo quisiera. Y entonces llegaron los pequeños choques verbales, apenas perceptibles, un comentario de ella que sonaba inocente, pero cargado de ironía, una risa que parecía demasiado seca, un silencio que se prolongaba más de lo necesario. Cada uno de esos pequeños desencuentros era como una chispa en un campo lleno de pólvora. Mientras colocaba los platos en la mesa, no pude evitar observar su postura, brazos cruzados, hombros rígidos, pies que se movían con nerviosismo, y sus ojos que me seguían en cada movimiento. Podía sentir que estaba evaluando todo, juzgando cada gesto, y yo solo podía preguntarme, ¿qué está pasando en su cabeza?
¿Qué historia le estaba contando a sí misma para justificar lo que iba a hacer? Lo que nadie más notaba, porque estaba oculto bajo risas y charlas superficiales, era que esa tensión llevaba años acumulándose. No era solo un mal momento, era la combinación de pequeñas heridas, comentarios no dichos, celos sutiles y expectativas familiares que se habían ido acumulando con el tiempo. Y aunque yo intentaba mantener la calma, sabía que todo estaba al borde del colapso. Mi hijo, por su parte, parecía completamente ajeno a lo que estaba a punto de suceder. Sonreía, hablaba animadamente, completamente confiado en que todo estaba bien. Y mientras lo miraba, me di cuenta de que él no podía ver lo que yo veía, esa chispa de ira contenida que solo yo podía percibir. Esa sensación de que algo, en cualquier momento, iba a estallar. Intenté prepararme mentalmente, recordar que no podía dejarme llevar por la anticipación, pero era imposible ignorar las señales, las miradas cortantes, los susurros discretos, la manera en que sus dedos tamborileaban sobre la mesa, todo indicaba que algo iba a suceder. Y yo solo podía pensar, respira, mantén la calma, esto no pasará, pero mi instinto me decía lo contrario. Incluso hubo un momento en que sus labios se movieron ligeramente, como si murmurara algo que nadie más escuchaba. Y en ese instante, algo dentro de mí se tensó. Fue como un aviso silencioso de que la tormenta estaba a punto de romperse, y que yo iba a estar justo en el centro de ella. La anticipación era insoportable, y al mismo tiempo, imposible apartar la mirada. Cada gesto de ella, cada cambio de tono, cada pequeño movimiento, estaba cargado de significado. Yo no podía dejar de observarla, intentando descifrar la historia que se estaba escribiendo en silencio. Y mientras todos conversaban sin notar nada, yo sabía que estábamos al borde de algo que nadie esperaba, algo que iba a transformar esa reunión familiar en un momento que ninguno de nosotros olvidaría jamás. El momento finalmente llegó. Habíamos terminado de acomodar los últimos platos, y todos comenzaban a servirse cuando ella, mi nuera, se levantó de repente. No hubo aviso, no hubo un suspiro de advertencia, solo una decisión que parecía surgir de lo más profundo de su ira. Fuera de la mesa, gritó, y el sonido de su voz resonó en toda la habitación como un golpe. Todos se quedaron congelados. Los cubiertos cayeron sobre los platos con un tintineo seco, los niños dejaron de jugar, y mis palabras murieron en mi garganta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, un tambor que apenas podía contener en mi pecho. Sentí un calor extraño subiendo por mi cuerpo, una mezcla de vergüenza, incredulidad y miedo. Al principio no entendí. Solo vi cómo sus manos se cerraban con fuerza sobre la mesa, cómo sus hombros se tensaban y sus ojos, normalmente atentos y controlados, brillaban con una intensidad que me heló la sangre. ¿Qué pasa?, alcanzó a salir de mi boca, con la voz temblorosa. Su respuesta fue simple, directa, y devastadora: no tienes derecho de sentarte aquí como si fueras parte de esta familia. Todo el mundo estaba en silencio. Algunos miraban con incredulidad, otros bajaban la mirada, incómodos. Los murmullos comenzaron a surgir, pequeñas exclamaciones de sorpresa, y yo podía sentir la presión de todas esas miradas, cada una como un cuchillo atravesándome el pecho. Nunca me había sentido tan expuesta, tan vulnerable. Mientras caminaba lentamente hacia un lado, tratando de mantener la calma, no podía dejar de pensar, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo alguien puede gritarme frente a todos y sentir que es correcto? Y al mismo tiempo, mi mente se debatía entre querer llorar, gritar, o simplemente desaparecer de la habitación. La adrenalina recorría cada centímetro de mi cuerpo, el típico efecto que la psicología describe como la respuesta de lucha o huida ante la humillación pública. Incluso los adultos, aunque parezcan calmados, reaccionan con el corazón latiendo aceleradamente y un miedo que puede paralizar. Mi hijo intentó intervenir, su voz temblorosa: por favor, cálmate. Pero ella apenas lo miró. Su postura era firme, inamovible, y cada palabra que pronunciaba cortaba el aire como un cuchillo. No voy a calmarme. No después de todo lo que ha hecho, dijo, y la tensión en la habitación se volvió casi insoportable. Yo sentía cada mirada sobre mí, cada respiración contenida, cada susurro que pasaba de boca en boca: ¿qué está pasando? Nunca la había visto así, esto no puede estar pasando. Cada comentario silencioso me golpeaba más fuerte que cualquier palabra directa. Y en medio de todo,
luchaba por mantener mi dignidad, por no romperme frente a ellos, mientras el calor de la vergüenza me subía por el cuello y mis manos temblaban ligeramente. Intenté responder con calma, aunque mi voz sonaba débil: no entiendo, ¿por qué me hablas así? Ella me miró directamente, y la intensidad en sus ojos era tan fuerte que sentí que podía quemarme. Porque siempre te creíste más importante que yo, dijo, y la sala quedó aún más silenciosa. Cada palabra era una daga, cada pausa, un recordatorio de que todos los presentes estaban observando cada gesto, cada respiración. Mientras retrocedía unos pasos, sentí un nudo en el estómago. Mi mente se llenó de pensamientos rápidos y caóticos. ¿Debí haber dicho algo antes? ¿Debí mantenerme alejada? ¿Por qué todo tiene que ser así? La vergüenza era abrumadora, mezclada con incredulidad. Podía escuchar mi propio corazón retumbando en mis oídos, un tambor imposible de ignorar. Algunos familiares intercambiaban miradas, algunos bajaban los ojos, tratando de no tomar partido, mientras otros parecían contener una sonrisa incómoda. La dinámica familiar estaba completamente rota en ese instante. Y aunque todos fingían calma, la tensión era tan palpable que casi podía tocarla. Incluso los niños, inocentes e inconscientes de todos los matices, se quedaron inmóviles, mirando de un lado a otro, tratando de comprender qué estaba pasando. Uno de ellos susurró algo sin importancia, y ella lo ignoró, centrando toda su atención en mí, como si yo fuera la única responsable de ese momento de caos. Respiré hondo, intentando recuperar un poco de control, consciente de que cualquier movimiento en falso podría empeorar la situación. Sentía miedo, sí, pero también una rabia silenciosa, un impulso de defenderme que trataba de contener para no empeorar las cosas. Y mientras me retiraba lentamente, todos los ojos sobre mí, sabía que este no era solo un arranque de mal humor, esto era el punto culminante de años de tensiones silenciosas, de resentimientos no expresados y de pequeñas heridas acumuladas. Cada paso que daba estaba cargado de ansiedad, cada respiración pesada y cada mirada era un recordatorio de que había sido humillada públicamente y que la historia de ese día apenas estaba comenzando. Lo que nadie sabía en ese momento, ni siquiera ella, es que ese estallido sería el inicio de algo que cambiaría la dinámica familiar de una manera que nadie podría haber anticipado. El instante después de que me empujara de la mesa fue como caer en un abismo que nunca había imaginado. El silencio en la habitación era casi doloroso, pesado como una losa, interrumpido solo por pequeños susurros y el ocasional golpe de un cubierto que alguien dejaba caer. Sentí como si todos los ojos estuvieran clavados en mí, y mi corazón dolía con cada segundo que pasaba. Intenté respirar, pero cada inhalación se sentía cargada de tensión, como si la misma atmósfera me negara el aire. Mi hijo se levantó de inmediato, con la voz temblorosa, intentando suavizar la situación, pero era inútil. Las palabras parecían evaporarse antes de llegar a todos. Algunos familiares intercambiaban miradas rápidas, sin saber qué hacer, mientras otros bajaban la mirada, incómodos, atrapados entre la cortesía y la confusión. Y yo simplemente me quedé allí, paralizada, con la mezcla de sorpresa, dolor y vergüenza envolviéndome como un manto insoportable. Nunca había experimentado algo así. La sensación de estar humillada públicamente, con todas esas miradas fijas sobre mí, me hizo sentir que todo mi mundo se reducía a esa habitación, a ese instante, a la sensación de que cada respiración era observada, cada gesto analizado. Research shows that public humiliation can increase cortisol levels and trigger long-lasting emotional el estrés, y yo podía sentirlo en cada fibra de mi cuerpo, mi corazón latiendo con fuerza, un nudo en la garganta, y un calor que subía desde el pecho hasta la cara. Mientras retrocedía lentamente, me invadió una mezcla de emociones. Había miedo, sí, un miedo primario de ser juzgada, de ser señalada y de perder el respeto que, hasta ese momento, había dado por sentado. Pero también había incredulidad, como alguien podía gritarme así frente a todos y pensar que era normal. La rabia surgía y se escondía en oleadas, apareciendo por un instante para luego desaparecer, dejándome confundida, vulnerable, expuesta. Los niños observaban, incrédulos, intentando comprender la escena sin tener las palabras para hacerlo. Sus ojos se movían de un lado a otro, buscando señales de que esto no era real. Cada respiración que tomaban, cada pequeño movimiento, parecía amplificar la tensión. Y yo
en medio de todo, sentía que no podía moverme, que cualquier paso en falso podría empeorar la situación, hacer que esta humillación se hiciera aún más dolorosa. Algunos familiares murmuraban entre ellos, apenas perceptibles: no puedo creerlo, ¿qué pasó aquí? Esto no puede estar pasando. Cada comentario, aunque no era dirigido a mí, se sentía como un golpe silencioso. El efecto psicológico era devastador. La sensación de ser observada y juzgada, combinada con el estrés repentino, producía un cóctel de emociones difíciles de controlar. Intenté mantener la calma, repetir mentalmente que no debía reaccionar con ira ni con lágrimas. Pero era imposible ignorar el dolor que me atravesaba. Cada segundo parecía durar una eternidad, y mientras miraba a mi nuera, vi la mezcla de triunfo y tensión en sus ojos, como si ella misma no supiera del todo qué buscaba con su acto, pero sintiera que, de alguna manera, había logrado marcar un punto en esa dinámica silenciosa que siempre había existido entre nosotras. Mi hijo trataba de mediar, hablando con una calma que yo envidiaba, intentando explicar, disculparse, o de algún modo neutralizar la situación. Pero la intensidad del momento había congelado todo. No había palabras que pudieran deshacer la humillación, no había gestos que pudieran borrar la sensación de que, por unos instantes, toda la familia estaba atrapada en una escena que nadie esperaba, y en la que todos éramos víctimas del shock. Mientras me sentaba en silencio, procesando todo, una parte de mí estaba en shock absoluto. Otra parte estaba furiosa, cuestionando cada decisión que había tomado, cada gesto que había hecho, preguntándose si, de alguna manera, había contribuido a este momento. Y otra parte, más profunda, más dolorosa, solo quería desaparecer, que este instante de exposición y humillación se evaporara y nunca hubiera existido. Cada mirada, cada suspiro, cada gesto de incredulidad alrededor de la mesa intensificaba la sensación de aislamiento. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y yo fuera la protagonista involuntaria de un escenario que se había construido lentamente a lo largo de los años, acumulando pequeñas tensiones, silencios y resentimientos que ahora se manifestaban de la manera más cruel. Y en medio de todo esto, una certeza: la historia no había terminado. Este acto de humillación pública, aunque doloroso, sería solo el inicio de una serie de eventos que cambiarían la dinámica familiar para siempre. Lo que nadie sabía, ni siquiera ella, es que este momento, aunque devastador, estaba a punto de volverse un punto de inflexión, uno que nadie olvidaría jamás. Después del estallido, la habitación estaba cargada de un silencio extraño, pesado, como si todos estuviéramos conteniendo la respiración, esperando que algo más sucediera. Nadie decía nada, pero podía sentir las conversaciones diminutas, los susurros que se deslizaban entre los familiares como corrientes de agua subterráneas, invisibles pero poderosas. Cada mirada intercambiada parecía decir algo que no se pronunciaba en voz alta: incredulidad, vergüenza, miedo y, tal vez, anticipación. Mi hijo no dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Había preocupación, enojo y un dejo de tristeza que me atravesó. Yo podía sentir su conflicto interno, quería intervenir, pero no sabía cómo hacerlo sin empeorar la situación. Y mientras él mantenía la calma aparente, yo percibía que sus ojos estaban diciendo: esto no puede quedar así, algo tiene que pasar. Mi nuera, por su parte, trataba de mantener la compostura. Sus hombros estaban tensos, su respiración contenida, y sus manos temblaban ligeramente cada vez que las apoyaba sobre la mesa. Era un contraste extraño, su rostro mostraba determinación, pero sus gestos delataban ansiedad y, tal vez, un atisbo de arrepentimiento. Podía ver cómo luchaba por controlar sus emociones, y eso generaba un suspense silencioso que parecía estirar cada segundo en la habitación. Mientras tanto, otros familiares intercambiaban miradas discretas, inclinándose hacia un lado para susurrar comentarios que yo apenas podía escuchar. Algunos preguntaban con voz baja: ¿qué pasó realmente? ¿Por qué reaccionó así? Nadie hablaba directamente, pero cada palabra susurrada alimentaba la tensión. Era evidente que todos sentían que algo más grande estaba por revelarse, un secreto que no había sido completamente expuesto, una verdad que flotaba justo debajo de la superficie. Sentí que podía leer la habitación como un tablero de ajedrez: cada gesto, cada mirada, cada respiración contenía un mensaje oculto. La tensión silenciosa era casi insoportable, pero al mismo tiempo fascinante. Podía sentir que algo estaba a punto de romperse de nuevo,
algo que transformaría para siempre la dinámica familiar. En ese momento, empecé a notar pequeños indicios de que la situación estaba cambiando. Una prima observadora levantó la ceja al notar la incomodidad de mi nuera. Un hermano mayor frunció el ceño, como si hubiera comprendido algo que nadie más sabía. Estos pequeños detalles, casi imperceptibles para un observador casual, eran señales de que la tensión no solo persistía, sino que se estaba intensificando, como una tormenta que se aproxima lentamente. Mientras me sentaba, intentando procesar lo ocurrido, me di cuenta de que la nuera empezaba a mostrar signos de conflicto interno. Su mirada se desviaba, sus labios se apretaban, y por un instante, un destello de duda cruzó su rostro. Podía ver que se estaba dando cuenta de la magnitud de lo que había hecho, aunque tratara de ocultarlo. Ese pequeño atisbo de arrepentimiento, mezclado con su orgullo, generaba un suspense casi insoportable. ¿Sería este el momento en que la historia comenzaría a cambiar? Mientras todos esperábamos, el ambiente estaba cargado de emociones contenidas, incomodidad, curiosidad, tensión y un deseo silencioso de que alguien rompiera finalmente el hielo. Cada segundo era como un hilo que sostenía una explosión emocional que nadie quería liberar aún, pero que todos sabíamos que era inevitable. Y ahí, en medio de todo, empecé a reflexionar. Esta tensión no era solo sobre el incidente en sí. Era sobre años de dinámicas familiares, de emociones reprimidas, de secretos que todos conocían pero que nadie había mencionado. Era un juego silencioso de poder y orgullo, mezclado con miedo, vergüenza y amor confuso. Y mientras miraba a mi nuera, me di cuenta de que, aunque había causado un daño inmenso, también estaba enfrentando su propia lucha interna, un conflicto que la haría confrontar su comportamiento más temprano que tarde. Cada gesto, cada susurro, cada mirada cargada de significado, hacía que el tiempo pareciera estirarse. Y mientras el silencio se mantenía, podía sentir que la historia aún no había terminado, que algo más estaba por suceder, algo que finalmente traería claridad y tal vez, de una manera inesperada, justicia emocional. Nunca lo había contado, pero había cosas del pasado de mi nuera que pocos conocían, secretos, experiencias que habían moldeado su manera de reaccionar ante situaciones familiares, y que explicaban, en parte, lo que había ocurrido aquella tarde en la mesa. Desde que llegó a la familia, noté que había cierta inseguridad en su forma de interactuar. No era malintencionada, simplemente cargaba con miedos y resentimientos que venían de su propia historia familiar. Recuerdo que, en ocasiones, escuché fragmentos de conversaciones que ella tenía con amigas o con su hermana, historias de comparaciones constantes, críticas que la hacían sentir que nunca era suficiente, y una presión silenciosa de cumplir expectativas que no siempre comprendía ni compartía. Hubo momentos pequeños que, en retrospectiva, eran señales de conflictos no resueltos. Como aquella vez que me contó, con voz baja y un temblor apenas perceptible, como su madre siempre la comparaba con sus primos, haciéndola sentir que cualquier éxito propio era insuficiente. O como, en su primer año de matrimonio, ciertas bromas que yo hacía con mi hijo la hacían sentir desplazada, aunque no fueran intencionadas. Pequeñas heridas acumuladas que, con el tiempo, se transformaron en un patrón de sensibilidad a situaciones familiares tensas. Estudios sobre comportamiento humano muestran que las grievances no resueltas y las experiencias negativas pasadas a menudo desencadenan reacciones desproporcionadas en momentos de estrés. Y aunque uno puede aparentar calma, la mente sigue conectada con esos recuerdos, listos para salir a la superficie cuando algo los activa. Eso explicaba por qué, aquella tarde, un pequeño desencuentro podía escalar hasta una explosión pública. Recuerdo otro episodio que parecía trivial, pero que había dejado una marca. Durante una visita familiar, hubo un comentario casual sobre la cercanía entre mi hijo y yo, y aunque fue dicho en broma, mi nuera reaccionó con tensión. Lo que nadie sabía es que en su mente esto se traducía en miedo a perder un lugar importante, a ser vista como menos relevante. Cada gesto mío hacia mi hijo se interpretaba, inconscientemente, como una amenaza. Nunca lo había contado, pero también había presiones externas. Su familia de origen esperaba que ella se destacara, que manejara todo con perfección, que cuidara cada detalle de la casa y la relación. Eso la llevaba a veces a reaccionar de manera impulsiva, sobre todo cuando sentía que su autoridad o rol en la familia estaba siendo cuestionado. Y aunque sus acciones podían parecer duras o injustas, era importante entender que detrás había miedo,
inseguridad y un historial de pequeñas heridas emocionales acumuladas con los años. No era excusa para su comportamiento, pero sí proporcionaba contexto para comprender la intensidad de su reacción. Al recordar estos momentos, también entendí por qué los conflictos familiares no son solo sobre lo que ocurre en el presente. Son sobre años de experiencias, expectativas y heridas silenciosas, que se combinan y emergen en momentos aparentemente simples, transformándolos en situaciones explosivas. Nunca lo había contado, pero todo esto explicaba en parte lo que había ocurrido aquel día en la mesa. La explosión pública, la humillación, no surgió de la nada. Era el resultado de un cúmulo de emociones pasadas, de percepciones distorsionadas y de miedos que, hasta ese momento, habían permanecido ocultos bajo la superficie. El ambiente seguía cargado de tensión, pero de repente noté algo distinto en ella. Era sutil, casi imperceptible al principio, un leve parpadeo, una respiración más profunda, un gesto de incomodidad que no había mostrado antes. Sus ojos se desviaban, y por un instante, la dureza de su expresión pareció ceder a un atisbo de duda. Vi cómo sus manos, antes firmes y tensas sobre la mesa, temblaban ligeramente, como si luchara por mantener el control. Cada pequeño movimiento parecía decir algo que sus palabras no podían expresar, un arrepentimiento silencioso, una comprensión lenta de lo que había causado. Nunca lo había visto así antes. Era como si, por primera vez, se permitiera sentir la magnitud de sus acciones, y no podía apartar la mirada. Mi corazón latía con fuerza, mezclando alivio y cautela, porque sabía que esto podría ser el inicio de algo importante, un reconocimiento, una apertura hacia la empatía, y quizás, un cambio real en la dinámica que hasta ese momento había sido dolorosa. La psicología nos dice que la culpa y la empatía son poderosos detonantes para la liberación emocional. Cuando alguien se enfrenta a las consecuencias de sus actos y reconoce el dolor que ha causado, incluso de manera silenciosa, comienza un proceso interno que puede transformar la relación. Y en ese instante, podía sentir que algo dentro de ella comenzaba a romperse, la barrera del orgullo cedía frente a la comprensión y el arrepentimiento. Mientras permanecía sentada, observando cada pequeño gesto, pensé, tal vez esto sea lo que necesitábamos para sanar. Su respiración se volvió más pausada, sus labios temblaron ligeramente, y finalmente, sus ojos se humedecieron. No hubo palabras al principio, solo un silencio cargado de significado. Pero ese silencio decía más que cualquier explicación, decía que ella estaba viendo, por primera vez, el impacto de su comportamiento. Sentí un nudo en la garganta. Durante años, esas pequeñas tensiones habían acumulado dolor y distancia, y ahora, por un instante, parecía que una grieta se abría en el muro invisible que nos separaba. La tensión seguía presente, pero había una nueva posibilidad, la posibilidad de entendimiento, de reconciliación, de conexión genuina. Pude percibir cómo su mirada se encontraba con la mía, y aunque no había palabras, había una comunicación profunda. Sus ojos reflejaban miedo, remordimiento y un deseo silencioso de corregir lo que había hecho. Era un momento cargado de vulnerabilidad, y aunque sabía que el camino hacia la reconciliación no sería inmediato, podía sentir que habíamos cruzado un umbral importante. Y mientras todos en la habitación contenían la respiración, yo sentí un extraño alivio. No porque el daño desapareciera, sino porque finalmente había una apertura, un espacio donde el entendimiento podría florecer. Cada gesto, cada mirada, cada respiración contenía un mensaje de transformación que no necesitaba palabras para ser comprendido. Ese instante fue el verdadero turning point. La humillación había quedado atrás, pero la empatía comenzaba a tomar su lugar. Y aunque nadie sabía aún cómo se desarrollaría la conversación siguiente, algo dentro de mí me decía que este era el momento donde la historia empezaría a cambiar, donde la relación podría comenzar a sanar, y donde todos, de alguna manera, aprenderíamos algo profundo sobre el poder del arrepentimiento y la comprensión. Finalmente, algo dentro de ella se rompió. No fue inmediato ni dramático al principio, solo un pequeño temblor en sus hombros, un suspiro contenido que escapó sin permiso. Sus manos se levantaron lentamente hacia su rostro, y en ese instante, su fortaleza se desmoronó. Se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar, pero no era un llanto cualquiera, era un llanto cargado de arrepentimiento, culpa y una necesidad profunda de enmendar lo que había hecho. El silencio en la habitación se llenó con ese sonido, y de repente,
Todas las tensiones contenidas durante años parecían concentrarse en ese momento. Los murmullos de incomodidad se transformaron en un respeto silencioso, como si todos los presentes comprendieran que esta era la liberación que la situación necesitaba. Estudios muestran que el llanto emocional no solo reduce el estrés, sino que también aumenta la empatía y facilita la conexión entre personas, y yo podía sentirlo, un peso invisible se levantaba de nuestros corazones. Su mirada se levantó tímidamente, encontrando la mía. Sus ojos, ahora húmedos y brillantes, decían más que cualquier palabra, lo siento. No quería que esto sucediera. Finalmente, logró pronunciarlo en voz baja, apenas un susurro que resonó con fuerza en toda la habitación. Perdóname, no debí reaccionar así. Mi hijo se acercó y puso una mano en su hombro, con la voz temblorosa pero cálida. Todos cometemos errores, lo importante es que lo reconoces ahora. Sus palabras parecían suavizar aún más la tensión en el aire, y yo sentí un extraño calor en mi corazón, mezcla de alivio, comprensión y gratitud. Ella respiró hondo, limpiándose las lágrimas, y comenzó a hablar, explicando su perspectiva con voz temblorosa, confesando viejas inseguridades, miedos y frustraciones que habían alimentado su explosión. Cada palabra parecía liberar un peso acumulado, no solo para ella, sino para todos los que estábamos presentes. Sentí como la dinámica de la familia comenzaba a cambiar frente a mis ojos. La tensión se transformaba en diálogo, la incomodidad en comprensión, y la distancia emocional en un acercamiento tímido pero sincero. Cada gesto de disculpa, cada lágrima derramada, estaba tejiendo nuevamente un hilo de conexión que parecía roto para siempre. Mientras hablaba, recordé cómo el acto de reconocer errores y mostrar vulnerabilidad tiene un efecto profundo en las relaciones humanas. No solo permite reconciliación, sino que también genera un espacio seguro donde todos pueden expresar emociones reprimidas sin miedo a juicio. Y allí estaba, frente a nosotros, un ejemplo perfecto, una mujer que había sido impulsiva y dura, mostrando finalmente su lado humano, su deseo genuino de reparar el daño. Al final, hubo abrazos silenciosos, miradas llenas de comprensión, y un suspiro colectivo que parecía liberar años de tensión acumulada. Yo también sentí lágrimas en mis ojos, no de dolor, sino de alivio, de satisfacción emocional, de un entendimiento mutuo que había tardado demasiado en llegar. Ese momento marcó un antes y un después. No era solo la humillación que se había revertido, sino la transformación emocional de todos los presentes. La nuera había aprendido, nosotros también, y la familia entera había dado un paso hacia una relación más genuina y comprensiva. Mientras nos acomodábamos nuevamente alrededor de la mesa, todavía con algunas lágrimas recientes, podía sentir que algo profundo había cambiado. La historia que comenzó con un momento doloroso, con un grito que rompió la armonía, ahora concluía con una emoción compartida, una empatía que nos unía de manera inesperada, y la certeza de que incluso los conflictos más difíciles pueden transformarse en momentos de aprendizaje y reconciliación. Ese día aprendí algo que nunca olvidaré, que la paciencia y el amor verdadero pueden cambiar incluso los corazones más orgullosos. Mientras observaba a mi nuera llorar y disculparse, me di cuenta de que todos tenemos momentos en los que reaccionamos impulsivamente, y que esas acciones no nos definen completamente. Lo que realmente importa es nuestra capacidad de reconocer errores y buscar reconciliación. La experiencia me enseñó que la empatía y la comprensión son herramientas poderosas en cualquier relación familiar. Cuando alguien actúa desde el miedo, los celos o la inseguridad, responder con enojo solo aumenta la distancia. Pero responder con calma, paciencia y apertura crea un espacio donde las emociones pueden ser expresadas y comprendidas. Estudios de psicología familiar muestran que la comunicación basada en la empatía reduce conflictos y fortalece vínculos a largo plazo. Aprendí también sobre el poder de la escucha activa. Antes de aquella tarde, a veces asumía cosas, interpretaba gestos y palabras según mis propias ideas, sin preguntarme qué había detrás de ellos. Pero ese día entendí que escuchar verdaderamente, sin juzgar, es una forma de amor y respeto que puede transformar incluso las relaciones más tensas. Otro aprendizaje clave fue el manejo de emociones. Todos experimentamos estrés y tensión, especialmente en reuniones familiares donde las dinámicas son complejas. Según investigaciones, técnicas simples como la respiración profunda,
La reflexión interna y la pausa antes de responder ayudan a reducir la intensidad de los conflictos y permiten actuar desde la calma en lugar de la reacción. También entendí que el perdón es un regalo tanto para quien perdona como para quien recibe el perdón. No significa olvidar o justificar un error, sino liberar el peso emocional que nos mantiene atrapados en el pasado. Esa tarde, cuando acepté las disculpas de mi nuera, sentí un alivio profundo, un cierre emocional que me permitió sanar y reconectar con la familia de manera genuina. Si algo quiero que recuerdes de esta historia, es que las relaciones familiares requieren paciencia, comunicación y amor constante. Ninguna humillación, discusión o conflicto es más grande que la posibilidad de reconciliación. A veces, un momento difícil puede ser la oportunidad perfecta para crecer, aprender y fortalecer los lazos que verdaderamente importan. Y mientras reflexiono sobre todo lo que ocurrió, no puedo evitar pensar en ti, que estás viendo esto. ¿Hay alguien en tu vida con quien hayas tenido un conflicto sin resolver? Una situación que te hizo sentir herido, molesto o incomprendido. Este es un recordatorio de que, con empatía, paciencia y amor, incluso los corazones más cerrados pueden abrirse, y las relaciones más tensas pueden transformarse en vínculos más fuertes y significativos. Finalmente, aprendí que cada familia tiene sus retos, sus secretos y sus dinámicas únicas, y eso está bien. Lo que cuenta es cómo elegimos responder a ellos, cómo elegimos actuar con amor, respeto y compasión. Ese día, entendí que la paciencia y la comprensión no son debilidades, sino herramientas que pueden cambiar vidas y corazones. Ese es el mensaje que quiero que te lleves, incluso en los momentos más difíciles, la empatía, el perdón y la comunicación sincera pueden transformar cualquier conflicto en una oportunidad de crecimiento y conexión real. Quiero tomar un momento para hablar directamente contigo, sí, contigo que estás viendo esta historia. Porque lo que acabas de presenciar no es solo mi experiencia, es algo que podría tocar a cualquiera en algún momento de su vida. Y quiero que te detengas un instante a reflexionar. ¿Alguna vez te han humillado frente a todos? Tal vez en la escuela, en el trabajo o incluso en tu propia familia. ¿Recuerdas cómo te sentiste en ese momento? Ese nudo en la garganta, ese calor que sube al rostro, la sensación de que todos los ojos están clavados en ti. Esos momentos pueden dejar cicatrices emocionales, ¿verdad? Ahora, imagina estar en mi lugar aquella tarde, siendo empujada de la mesa frente a toda la familia, sintiendo la mezcla de vergüenza, tristeza y sorpresa. ¿Cómo habrías reaccionado tú? ¿Habrías respondido con enojo, con silencio, o quizás con lágrimas como las mías? Quiero que realmente pienses en eso mientras continúas viendo este vídeo. Y no se trata solo de recordar, sino de aprender de la situación. Cada uno de nosotros enfrenta conflictos familiares, y todos reaccionamos de manera diferente. La pregunta que te hago es, ¿qué habrías hecho de manera distinta si pudieras regresar el tiempo? ¿Qué habrías dicho, o qué habrías evitado decir? También quiero invitarte a que compartas tu experiencia. Sí, quiero saber de ti, déjame un comentario contándome alguna vez que hayas sentido que todo el mundo estaba observándote y juzgándote. O tal vez alguna situación donde sentiste que alguien necesitaba entender tu perspectiva, y cómo manejaste ese momento. Tu historia importa. Cada comentario es una ventana a otra vida, otra experiencia, y puede ayudar a otros que están viendo este video a reflexionar sobre sus propias relaciones familiares. Imagínate la conexión que podemos crear, personas compartiendo sus emociones, aprendiendo unas de otras, y encontrando consuelo en que no están solos. Quiero que sientas que este espacio es seguro para reflexionar, para ser honesto y para aprender. Porque, al final, todos estamos navegando estas emociones humanas complejas, y compartirlas nos hace más fuertes y más conectados. Así que dime, si estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Cómo habrías enfrentado la situación con tu nuera o con cualquier familiar que te haya hecho sentir vulnerable? Tómate un momento, respira y, cuando estés listo, escribe tu experiencia en los comentarios. Me encantaría leerla y quizás incluso responderte. Recuerda, no hay respuestas correctas o incorrectas aquí. Lo importante es reflexionar, compartir y aprender juntos. Y mientras piensas en eso, sigue viendo, porque lo que viene después es el cierre de esta historia, donde finalmente encontramos paz, comprensión y un mensaje que espero te acompañe mucho después de que termines de ver este video.
Gracias por quedarte hasta el final y acompañarme en esta historia tan intensa. Sé que no fue fácil ver cada momento de tensión, cada lágrima y cada conflicto, pero también sé que este viaje nos permitió ver algo más profundo, la fuerza de la empatía, la importancia del perdón y la manera en que el amor familiar puede transformar incluso los momentos más difíciles. Quiero que recuerdes algo muy importante: todos cometemos errores, todos reaccionamos impulsivamente a veces, y todos llevamos heridas que pueden surgir en los momentos más inesperados. Pero también tenemos la capacidad de reconocerlos, de pedir disculpas y de aprender. Ese es el verdadero poder de la humanidad. Si esta historia te hizo reflexionar, te invito a que la compartas con alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje. Comparte tus pensamientos en los comentarios, porque cada historia, cada experiencia, nos conecta y nos recuerda que no estamos solos en nuestras emociones y desafíos. Si disfrutaste este video y quieres seguir viendo más historias que combinan emoción, reflexión y aprendizaje sobre relaciones humanas, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Cada gesto tuyo ayuda a que podamos seguir compartiendo contenido que toca el corazón y genera reflexión. Quiero dejarte con un último pensamiento: la paciencia, la comprensión y el amor son más fuertes que cualquier orgullo, cualquier enojo o cualquier malentendido. Cada gesto de empatía puede abrir puertas que parecían cerradas, y cada palabra de perdón puede transformar corazones que creímos inalcanzables. Así que gracias, de verdad, por estar aquí y ser parte de esta experiencia. Me siento agradecida de poder compartir este momento contigo y de que juntos hayamos recorrido este camino de emociones, reflexión y aprendizaje. Hasta la próxima historia. Recuerda, ser humano significa equivocarse, aprender y amar. No tengas miedo de mostrar tu vulnerabilidad, de pedir disculpas o de ofrecer perdón, porque allí es donde ocurre la verdadera magia de las relaciones. Nos vemos en la próxima historia, y mientras tanto, cuida a quienes amas, habla desde el corazón y nunca subestimes el poder de la empatía.